Aquella noche en Oak Island, un pequeño pedazo de tierra rodeado por las frías aguas del océano Atlántico, se convirtió en el centro de un momento que muchos cazadores de tesoros llevaban toda la vida esperando ver. Aproximadamente a las 2:43 de la mañana, durante lo que se suponía que sería otra fase de rutina de la operación de perforación de la temporada 13, los escáneres sísmicos profundos comenzaron a registrar lecturas diferentes a todo lo jamás documentado en más de 2 siglos de búsqueda. Dentro de la sala de guerra, señales intermitentes se difundieron a través de monitores gigantes a medida que los datos subterráneos se hacían más fuertes con cada actualización. Lo que comenzó como otra revisión técnica rápidamente se transformó en algo que pareció histórico. Emma Culligan se sentó concentrada en la información entrante mientras el sistema generaba un nuevo modelo subterráneo tridimensional. Al principio nadie quería adelantarse porque Oak Island había producido innumerables decepciones antes. Pero a medida que el modelo se afinaba y aparecían capas adicionales en la pantalla, una enorme estructura oculta comenzó a tomar forma a casi 140 pies debajo de la superficie. Lo que surgió se parecía menos a una cavidad natural y más a una bóveda revestida de piedra cuidadosamente diseñada conectada a una red de túneles que se extendía a través de la oscuridad de abajo. Durante varios segundos nadie habló. Años de programas de perforación fallidos, pozos colapsados y señales engañosas habían enseñado al equipo a ser cauteloso. Sin embargo, la imagen que les devolvía la mirada era imposible de ignorar. La estructura parecía organizada, simétrica y deliberadamente oculta, como si siglos atrás alguien hubiera construido un complejo subterráneo y lo hubiera aislado del mundo. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Después de que los escaneos sísmicos sugirieran la existencia de una cámara, el equipo decidió colocar una cámara de pozo en el área objetivo. Lo que sucedió a continuación duró solo 11 segundos, pero esos 11 segundos se convertirían en algunas de las imágenes más comentadas en la historia de Oak Island. Dentro de esa breve ventana, la cámara pareció capturar reflejos metálicos, soportes de madera antiguos y destellos de luz que muchos creían que parecían oro. Los expertos que revisaron los datos estimaron posteriormente que si la anomalía contuviera el tipo de material sugerido por las lecturas, su valor podría superar potencialmente los $480 millones. Las cifras eran asombrosas, pero aún más significativo fue lo que representó el descubrimiento. 12 años de excavaciones incesantes, millones y millones de dólares invertidos, peligrosas operaciones de perforación, túneles de inundación, derrumbes de terreno e innumerables contratiempos parecieron de repente conducirnos a un solo momento. Por primera vez parecía como si el equipo de Rick Lagina realmente pudiera estar al borde del mayor secreto de Oak Island. Esa misma noche la atmósfera sobre Money Pit ya se sentía diferente. Fuertes vientos del Atlántico azotaron el sitio de excavación, mientras enormes equipos de perforación retumbaban en la oscuridad. La maquinaria sacudió el suelo bajo los pies de la tripulación, creando un recordatorio constante del enorme esfuerzo requerido para continuar la búsqueda. Todos sabían que estaban avanzando más que nunca, pero nadie podría haber predicho lo que estaba a punto de aparecer en sus pantallas. Alrededor de la 1:38 de la mañana, Emma estaba dentro de la sala de guerra revisando el último lote de información sísmica. Grandes monitores mostraban una serie de picos de advertencia a medida que nuevos datos subterráneos ingresaban al sistema. Inicialmente el equipo asumió que se trataba de otra señal falsa, algo causado por una geología inusual o interferencias de actividades de perforación anteriores. Oak Island les había enseñado a no confiar demasiado pronto en la emoción, pero en cuestión de minutos la situación cambió drásticamente. El sistema registró una densidad metálica casi 68% más fuerte que la del suelo circundante, una lectura lo suficientemente poderosa como para llamar la atención de inmediato. Esta no era una anomalía menor enterrada dentro de un mar de datos ordinarios. Fue la señal subterránea más fuerte registrada durante toda la temporada. Todos los presentes en la sala entendieron que algo inusual estaba sucediendo. Emma inmediatamente amplió el conjunto de datos y comenzó a examinar la estructura subterránea capa por capa.
A medida que la imagen tridimensional continuó desarrollándose, las conversaciones en la habitación se desvanecieron lentamente. A casi 140 pies bajo la superficie, apareció una gran cavidad que medía aproximadamente 7 metros de ancho. Aún más intrigantes fueron las numerosas firmas en forma de túneles que se alejaban de él. El detalle más inquietante fue la aparición de formaciones de piedra que rodeaban la cavidad. Su alineación parecía demasiado precisa para descartarla como una coincidencia. Un ingeniero comentó en voz baja que la naturaleza rara vez crea estructuras con tanta simetría y orden. Su observación solo aumentó la creciente tensión que se extendía por la habitación. Rick Lagina permaneció fijo en el monitor, mientras Marty Lagina inmediatamente solicitó escaneos de verificación adicionales. Nadie quería correr el riesgo de celebrar un descubrimiento que podría desaparecer si se examina más detenidamente. El equipo verificó los datos utilizando múltiples sistemas, comparando lecturas desde diferentes ángulos y métodos de procesamiento. Cada vez la misma estructura apareció exactamente en el mismo lugar. La conclusión se hacía más difícil de evitar con cada minuto que pasaba. Algo sustancial existía debajo de Oak Island. Emma profundizó en el modelo subterráneo y descubrió detalles adicionales que habían estado ocultos en los escaneos originales. Aparecieron pasajes estrechos debajo de la cavidad primaria, formando lo que parecía una red interconectada que se extendía a través de la Tierra. Las lecturas de resistencia del suelo solo profundizaron el misterio. En varios lugares los niveles de resistencia eran casi un 40% más bajos que los del terreno circundante. Estas condiciones suelen estar asociadas con espacios vacíos, cámaras enterradas o estructuras artificiales. De repente, la anomalía ya no se comportaba como una característica geológica ordinaria. A medida que se acumuló la evidencia, el entusiasmo dio paso lentamente a algo más cercano a la inquietud. La posibilidad de que realmente pudiera existir una estructura de ingeniería centenaria debajo de la isla era cada vez más difícil de descartar. Lo que antes parecía una leyenda, ahora parecía tener datos mensurables que lo respaldaban. La atmósfera dentro de la sala de guerra se sentía más pesada con cada nuevo descubrimiento. Más tarde esa noche, el silencio se apoderó de la habitación mientras comenzaban los preparativos para el descenso de la cámara. Los escaneos sísmicos habían confirmado que algo inusual existía debajo, pero todos entendían que la confirmación visual sería mucho más poderosa que cualquier imagen generada por computadora. Por primera vez, el equipo intentaría mirar directamente dentro de la misteriosa cavidad. Lo que estaba en juego no podría haber sido mayor. Rick permaneció cerca de los monitores mientras Emma seguía la posición de la cámara a través del sistema de mapeo subterráneo. De repente, la operación le pareció más peligrosa que nunca. Si la cámara realmente existiera, el equipo podría estar a solo unos momentos del avance más significativo en la historia de Oak Island. Décadas de especulación y años de trabajo habían conducido a este punto. La cámara descendió lentamente a través del estrecho pozo. Al principio las imágenes no mostraban nada destacable. Paredes cubiertas de tierra, fragmentos de roca sueltos y superficies húmedas atravesaron el haz de luz a medida que la cámara se movía más profundamente bajo tierra. Sin embargo, cuanto más profundo viajaba, más tensa se volvía la atmósfera. Pasaron 50 pies, luego 80, luego 110. Nadie en la sala parecía dispuesto a apartar la mirada de los monitores. Todos entendieron que algo extraordinario podría aparecer en cualquier momento. Cuando la cámara se acercó a 140 pies, la señal de vídeo se debilitó repentinamente. La pantalla parpadeó y luego se quedó completamente negra. Durante varios agonizantes segundos, la incertidumbre se extendió por la habitación. Nadie sabía si el equipo había fallado o si la cámara había entrado en un área diferente a todo lo encontrado antes. Entonces, sin previo aviso, la imagen regresó. La reacción fue inmediata. Directamente delante de la cámara apareció un muro revestido de piedra notablemente recto. La estructura no se parecía en nada a una cueva natural o una formación geológica aleatoria. Cerca de allí se hicieron visibles formas que se asemejaban a antiguas vigas de madera dispuestas de una manera que sugería una construcción deliberada más que una casualidad.
Pero el momento que realmente sorprendió al equipo llegó segundos después. Cuando la cámara giró ligeramente, un brillante reflejo metálico apareció en la pantalla. Duró solo un breve momento antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad. Sin embargo, estuvo visible el tiempo suficiente para que todos en la sala lo vieran. Emma inmediatamente detuvo el metraje y amplió la imagen. Cuadro por cuadro, estudió el reflejo y lo comparó con los materiales circundantes. En voz baja, casi con cautela, comentó que no parecía un reflejo natural. Sus palabras instantáneamente realzaron el significado de lo que todos acababan de presenciar. La secuencia completa duró solo 11 segundos, pero esos 11 segundos cambiaron la conversación en torno a Oak Island para siempre. El equipo realizó múltiples pases de cámara adicionales con la esperanza de refutar lo que habían visto. En cambio, cada pase reveló el mismo espacio parecido a una cámara, las mismas estructuras de madera y los mismos destellos metálicos inexplicables. Por primera vez, los expertos comenzaron a discutir abiertamente la posibilidad de que la cavidad no estuviera vacía en absoluto. En cambio, podría ser una auténtica cámara oculta construida y ocultada intencionalmente hace mucho tiempo. La idea de que pudiera existir una verdadera bóveda del tesoro debajo de la isla ya no parecía imposible. De repente, me pareció plausible. Rick continuó mirando las imágenes mucho después de que terminara la repetición. A su alrededor, los expertos debatían teorías y revisaban datos, pero él apenas se movía. Frente a él estaba la culminación de una búsqueda que se remontaba a más de 230 años. Innumerables personas habían perseguido este misterio, y muchas otras habían fracasado. Para Rick, sin embargo, el momento tenía un significado aún más profundo. Este no fue simplemente otro hito en la búsqueda de tesoros. Representaron 12 años de compromiso, sacrificio y fe incansables. Cuando supo por primera vez sobre Oak Island décadas antes, nunca se habría imaginado estar en una sala de guerra viendo lo que parecían ser imágenes de una cámara oculta enterrada debajo de la isla. Durante esos 12 años, casi todos los aspectos de su vida estuvieron ligados a la búsqueda. Se habían invertido millones de dólares. Cientos de intentos de perforación habían producido decepción tras decepción. Los túneles de inundación destruyeron repetidamente el progreso, las fallas en los equipos agotaron los recursos y el escepticismo público nunca desapareció. Mucha gente le dijo que la isla no era más que una leyenda. Otros insistieron en que el misterio ya había sido resuelto por la propia historia y que no quedaba nada valioso bajo tierra. Sin embargo, Rick siempre volvía a la misma convicción. Simplemente había demasiadas pistas, demasiados descubrimientos extraños y demasiadas preguntas sin respuesta como para abandonar la búsqueda. Cuando las imágenes del pozo revelaron esos destellos metálicos, muchas personas en la sala reaccionaron con entusiasmo. Rick reaccionó de manera diferente. Permaneció en silencio durante varios largos segundos mirando la pantalla como si intentara asimilar el significado de lo que acababa de presenciar. Después de 12 años de perseguir un misterio que había consumido a generaciones, parecía como si Oak Island finalmente hubiera revelado el primer vistazo del secreto que había guardado durante más de 2 siglos. Marty Lagina miró hacia él casi como si también entendiera lo enorme que era este momento para Rick. Un miembro de la tripulación dijo en voz baja: Rick entregó toda su vida a esta isla. Y tal vez por primera vez, sintió que Oak Island finalmente estaba lista para darle una respuesta. Rick se paró frente a los monitores observando en silencio los escaneos subterráneos. Había cansancio en sus ojos, también alivio, y tal vez el mismo sentimiento que había estado esperando durante 12 años. Porque ahora esto ya no era solo una búsqueda del tesoro. Los túneles de piedra ocultos, hay un sistema de ingeniería completo debajo. Esa noche toda la atmósfera en Oak Island había cambiado por completo. Las imágenes de la cámara del pozo y los escáneres sísmicos profundos ya habían apuntado hacia una cámara oculta. Pero ahora el mapeo subterráneo actualizado de Emma Colligan reveló algo que dejó a toda la sala de guerra en silencio. El modelo subterráneo en 3D que se mostraba en los monitores gigantes ya no parecía un simple tesoro. Alrededor de la bóveda se estaba registrando una red completa de túneles revestidos de piedra conectados.
casi como si alguien hubiera construido cuidadosamente un sistema subterráneo planificado hace siglos. A casi 170 pies debajo de la superficie, se podían ver múltiples caminos de túneles conectados a 4 pozos diferentes. La parte más impactante fue que la alineación de estos túneles parecía casi perfectamente recta. Un geólogo que estudió cuidadosamente los escaneos dijo en voz baja: «La naturaleza no crea una simetría tan perfecta». Y en ese preciso momento, toda la habitación quedó en silencio. Por primera vez, los expertos empezaron a creer que la estructura debajo de Oak Island no era una cavidad subterránea natural, sino un sistema oculto diseñado intencionalmente. Emma presentó inmediatamente los datos de resistencia del suelo. Alrededor de la red de túneles, la resistencia del terreno se registró casi un 40% menos. Por lo general, esto solo se ve cuando existen espacios vacíos, cámaras ocultas o caminos creados por el hombre bajo tierra. El equipo verificó las lecturas utilizando múltiples sistemas, pero cada vez el resultado siguió siendo el mismo. Existían túneles conectados debajo, y posiblemente toda esta red era mucho más grande que la propia cámara. Mirando los monitores, Rick Lagina dijo en voz baja: «Si estos túneles están realmente conectados, entonces la bóveda no puede estar sola». Ahora las teorías se estaban volviendo aún más peligrosas. Algunos historiadores creen que hace siglos, un grupo secreto pudo haber construido este laberinto diseñado debajo de Oak Island. Mientras tanto, otros expertos sospechaban que los túneles estaban conectados intencionalmente a trampas de inundaciones para que nadie pudiera alcanzar fácilmente el tesoro escondido. Esa noche la atmósfera en Oak Island de repente se volvió cercana al pánico. Apenas unas horas después de que llegaran los nuevos escaneos de la cámara oculta, las lecturas de presión del suelo alrededor de la zona de perforación comenzaron a cambiar rápidamente. Al principio los ingenieros creyeron que el suelo se estaba volviendo inestable debido a la intensa excavación, pero entonces, los sensores de emergencia emitieron una advertencia que sorprendió a todo el equipo. De repente la presión del agua subterránea había comenzado a aumentar peligrosamente. Aparecieron alertas parpadeantes en los monitores gigantes dentro de la sala de guerra. Emma Culligan hizo zoom en el mapa subterráneo actualizado, donde se podían ver múltiples senderos estrechos que rodeaban la cámara. De repente un ingeniero gritó: «La actividad del túnel de inundación está aumentando», y en ese preciso momento, toda la operación entró en modo de emergencia. Los legendarios túneles de inundación de Oak Island habían seguido siendo la parte más peligrosa del misterio durante los últimos 230 años. Innumerables intentos de excavación habían fracasado debido a estas trampas de agua. Pero ahora por primera vez parecía como si el equipo, sin saberlo, se hubiera acercado peligrosamente a ese mismo sistema mortal. Según los informes de estabilidad del terreno debajo de la zona de excavación, se había registrado un área inestable de casi 12 pies de ancho. El suelo se movía constantemente y miles de galones de presión de agua de mar empujaban hacia los pozos subterráneos. Las bombas de emergencia se activaron inmediatamente a plena capacidad y comenzaron operaciones de bombeo ininterrumpidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo el sitio, para poder controlar el agua antes de que llegara a la cámara. Rick Lagina parecía visiblemente nervioso mientras miraba los monitores, mientras que Marty Lagina inmediatamente ordenó a los equipos de seguridad que permanecieran en alerta máxima. Todo el mundo sabía que si los túneles de inundación se activaban por completo, toda la zona de excavación podría colapsar en cuestión de minutos. Un experto en perforación dio una seria advertencia: cuanto más nos acercamos al tesoro, más agresivamente reacciona la isla. En ese momento la operación ya no era solo una búsqueda del tesoro, se había convertido en una misión de supervivencia. Entre bombas masivas, equipos de emergencia, terreno inestable y presión de agua incesante, todo el equipo luchaba contra el tiempo. Esa noche, encima del Pozo del Dinero, la atmósfera parecía como si el mundo entero estuviera mirando Oak Island. Monitores gigantes dentro de la sala de guerra mostraban continuamente lecturas en vivo de la cámara subterránea
mientras que los escaneos profundos ya habían confirmado que la estructura debajo era el objetivo subterráneo más poderoso de la temporada 13. Un misterio de 230 años, millones de dólares gastados en excavaciones e innumerables excavaciones fallidas habían conducido a este momento exacto. Después de 12 años de búsqueda ininterrumpida, el equipo de Rick Lagina finalmente se estaba preparando para abrir la cámara del tesoro escondido. Se instalaron reflectores gigantes alrededor de la zona de excavación, mientras que alrededor del punto de acceso a la cámara se colocaron cuidadosamente equipos de corte pesados, perforadoras industriales y soportes de acero reforzado. Los expertos temían que incluso el más mínimo error pudiera colapsar todo el sistema subterráneo. Las lecturas metálicas registradas alrededor de la cámara fueron las más fuertes vistas durante toda la temporada. Algunos escaneos eran tan potentes que las máquinas ni siquiera podían calcular correctamente la profundidad. Rick Lagina observaba en silencio la zona de excavación mientras Marty Lagina recibía continuamente actualizaciones de los ingenieros. Todos en el equipo entendieron que los próximos minutos podrían cambiar la historia de Oak Island para siempre. Finalmente comenzó la operación de corte. Un enorme taladro de acero se movió lentamente hacia la pared de la cámara y toda el área comenzó a temblar con fuertes vibraciones. Unos segundos más tarde, un extraño sonido hueco resonó desde el subsuelo, casi como si existiera un espacio vacío gigante debajo de ellos. Los expertos dentro de la sala de guerra se levantaron inmediatamente. Un ingeniero dijo nerviosamente: «Estamos muy cerca de la pared de la cámara», y entonces de repente parte de la pared se abrió. Durante unos segundos todo el sitio quedó en completo silencio. Dentro de la estrecha abertura solo había oscuridad. Pero en el momento en que el rayo de una linterna entró en la cámara, un brillo dorado parecido a un reflejo metálico apareció de repente en la pantalla. Toda la sala de guerra se quedó paralizada por el shock. Algunos miembros de la tripulación literalmente se levantaron de sus asientos, mientras Emma Culligan rápidamente se acercaba a la transmisión en vivo. Tan pronto como se despejó finalmente la abertura de la bóveda, toda la zona de excavación volvió a quedar en completo silencio. Se enfocaron reflectores gigantes directamente hacia la cámara, mientras la transmisión de la cámara en vivo continuaba reproduciéndose en los monitores de la sala de guerra. Luego, cuando la cámara remota entró lentamente en la bóveda oscura, lo que apareció en la pantalla sorprendió a todo el equipo. Lo primero que apareció en la luz de la cámara fue una serie de reflejos dorados metálicos. Se podían ver objetos dispersos alrededor de las paredes de la cámara, cubiertos con tierra centenaria y gruesas capas minerales. Algunos de los objetos parecían cajas antiguas. Algunos parecían contenedores metálicos tallados, mientras que otros tenían formas que ni siquiera los expertos pudieron identificar de inmediato. Emma Culligan rápidamente comenzó a hacer zoom y analizar el metraje. Fue entonces cuando se hicieron visibles extraños símbolos tallados en las paredes de la cámara. Las marcas parecían tan antiguas que los historiadores inmediatamente comenzaron a formar teorías. Algunos expertos creían que podrían ser marcas de estilo templario, mientras que otros pensaban que podrían pertenecer a un antiguo sistema de código marítimo. Pero el verdadero shock se produjo cuando los escáneres registraron una enorme concentración metálica debajo del suelo de la cámara. Las lecturas fueron tan poderosas que los expertos elevaron la estimación inicial a cerca de 480 millones de dólares. Un geólogo dijo nerviosamente: «Nunca en mi vida había visto una señal de oro tan concentrada». En ese momento la emoción y la incredulidad se extendieron por toda la sala de guerra al mismo tiempo. Los cazadores de tesoros lo llamaban el mayor descubrimiento en la historia de Oak Island, mientras que los historiadores empezaban a creer que no se trataba solo de una bóveda del tesoro, sino posiblemente también de un archivo oculto de siglos de antigüedad. Rick Lagina miró en silencio la pantalla durante varios segundos. 12 años de excavaciones ininterrumpidas, peligrosos túneles de inundación, pozos que se derrumban y millones de dólares arriesgados en una apuesta.
Y ahora finalmente la cámara de la que la gente solo había hablado en historias durante los últimos 230 años estaba justo frente a él. Pero las imágenes revelaron una cosa más que inquietó a todo el equipo. Detrás de la cámara, en lo más profundo de la completa oscuridad, se podía ver otro estrecho pasaje de piedra, casi como si la bóveda no terminara allí. Tan pronto como surgió la filtración final de la temporada 13 de Oak Island, reacciones caóticas se extendieron por todo el mundo. Los canales de noticias publicaban continuamente titulares que decían que finalmente se abrió la cámara del tesoro escondido. En YouTube, Reddit y foros de búsqueda de tesoros, millones de personas comenzaron a analizar las imágenes filtradas cuadro por cuadro. En todas partes la gente hacía la misma pregunta. ¿Había descubierto finalmente el equipo de Rick Lagina la legendaria bóveda del tesoro, o había algo aún más misterioso escondido debajo? Dentro de la sala de guerra ya habían comenzado las reuniones de emergencia. Los historiadores analizaban los extraños símbolos visibles en las paredes de la cámara, mientras los geólogos verificaban repetidamente los escaneos subterráneos. Pero lo sorprendente fue que la opinión de nadie coincidía con la de los demás. Algunos expertos en tesoros afirmaron que la concentración metálica vista dentro de la cámara era una prueba clara de que debajo existía una bóveda del tesoro centenaria. Las estimaciones iniciales ya apuntaban a un valor de casi 480 millones de dólares. Mientras tanto, algunos historiadores creían que esto no era simplemente una cámara de almacenamiento de oro, sino posiblemente un sistema subterráneo conectado a una antigua organización oculta. Un investigador dijo durante una entrevista en vivo que los túneles tan perfectamente diseñados junto con defensas contra inundaciones como estas no se construyen solo para esconder tesoros. E inmediatamente después de esa declaración, las teorías de conspiración en línea explotaron por todas partes. Algunas personas afirmaron que estaba relacionado con los caballeros templarios. Otros creían que se habían escondido antiguos artefactos religiosos debajo de Oak Island. Algunos investigadores incluso empezaron a decir que la cámara podría ser parte de una red de civilizaciones perdidas. El mundo entero estaba ahora analizando las imágenes de Oak Island a nivel forense. En tan solo unas horas los videos superaron millones de visitas. Los titulares mundiales describieron continuamente el misterio como un descubrimiento que cambiaría la historia. Pero la parte más impactante fue esta. Mientras más imágenes aparecían, más preguntas se creaban. Porque ahora los expertos se habían dividido en dos bandos. Por un lado, estaban las personas que creían que este era el mayor tesoro descubierto del mundo. Después de la filtración final de la temporada 13 de Oak Island, el mundo entero reaccionó como si acabara de ocurrir un evento que cambiaría la historia. En tan solo unas horas, los canales de noticias comenzaron a publicar titulares sin parar como «El misterio de Oak Island, finalmente resuelto». Las imágenes de la cámara filtrada se extendieron por las redes sociales como la pólvora. YouTube se inundó de vídeos de reacciones, mientras millones de personas comenzaban a analizar fotograma a fotograma los clips de las cámaras del pozo. La normalmente tranquila región de Nueva Escocia se convirtió de repente en un completo caos mediático. Los helicópteros sobrevolaban continuamente la isla. Los periodistas internacionales comenzaron a dar cobertura en vivo. Los foros de búsqueda de tesoros, los hilos de Reddit y los canales de conspiración estaban llenos de debates continuos. Todos querían saber solo una cosa. Se había descubierto finalmente el legendario tesoro de Oak Island. En tan solo unos días, las imágenes filtradas ya habían superado millones de visitas. Los expertos aparecieron en entrevistas televisivas en vivo explicando teorías sobre la cámara subterránea. Los historiadores discutieron los símbolos antiguos mientras que los geólogos describieron los escaneos como lecturas imposibles. El mundo entero ahora se había visto arrastrado al misterio de Oak Island, pero las reacciones más impactantes provinieron de turistas y buscadores de tesoros. Los hoteles de Nueva Escocia rápidamente comenzaron a llenarse. Cientos de personas viajaron hasta allí solo para ver la isla con sus propios ojos. Las autoridades locales incluso tuvieron que aumentar la seguridad porque comenzaron a reunirse multitudes alrededor del área de excavación.
Rick Lagina y su equipo ya no eran vistos simplemente como un equipo de excavación. El mundo entero los veía ahora como el centro de la búsqueda del tesoro más peligrosa de la historia. Un analista de noticias internacionales dijo que esto ya no es solo una historia de tesoros. Se ha convertido en una obsesión global. Y tal vez tenía razón, porque Oak Island había vuelto a cobrar vida. Un misterio de 230 años, millones de dólares, una bóveda subterránea, túneles antiguos, imágenes filtradas y preguntas sin respuesta. Aún hay secretos más importantes debajo. Está la bóveda real aún más profundamente bajo tierra. Después de que se abrió la cámara oculta en Oak Island, el mundo entero creyó que el misterio finalmente había llegado a su fin. Pero dentro de la sala de guerra, los expertos ya habían comenzado a discutir una posibilidad aún más peligrosa. Los escaneos subterráneos actualizados mostraban algo que una vez más inquietaba a todo el equipo. Debajo de la cámara se estaban registrando lecturas metálicas aún más profundas. Emma Culligan se paró frente a los monitores gigantes analizando el modelo subterráneo en 3D en expansión. A medida que las capas de escaneo más profundas se volvieron más claras, la estructura subterránea comenzó a parecer mucho más complicada. Debajo de la cámara existente, se estaban registrando estrechos senderos similares a túneles que conducían hacia zonas objetivo inexploradas a casi 260 pies de profundidad bajo tierra. Lo más impactante fue que la densidad metálica dentro de estas áreas más profundas parecía incluso más fuerte que la bóveda ya descubierta. Un ingeniero dijo nerviosamente que si estas lecturas son precisas, entonces la cámara que encontramos arriba podría ser solo la capa exterior. Toda la sala de guerra quedó en silencio. Porque si eso era cierto, entonces el misterio de Oak Island estaba lejos de terminar. Tal vez el equipo solo había descubierto la entrada mientras que la bóveda real aún estaba escondida más abajo. En los escaneos más profundos, algunas señales eran tan poderosas que las máquinas ni siquiera podían calcular correctamente la profundidad. El modelo subterráneo ya no parecía una cámara en absoluto. Ahora parecía más bien un gigantesco sistema oculto de múltiples capas con túneles conectados, cavidades más profundas y zonas subterráneas inexploradas. Rick Lagina siguió observando en silencio los monitores. Incluso después de 12 años de excavación, parecía como si la isla todavía no estuviera lista para revelar toda su verdad. Marty Lagina inmediatamente comenzó a discutir futuros planes de perforación. Los expertos se estaban preparando ahora para una operación de perforación más profunda, pero el riesgo se había vuelto mucho más peligroso que nunca. Un geólogo advirtió seriamente: cuanto más profundizamos, más antinatural empieza a parecer esta estructura. Y tal vez esa fue la parte más aterradora de todo. Porque por primera vez el equipo empezó a creer que la legendaria cámara del tesoro de Oak Island podría ser solo el comienzo. Y el verdadero secreto aún podría estar escondido en las profundidades de la isla, en su nivel subterráneo más bajo. Esa noche, los vientos fríos del océano Atlántico crearon una extraña sensación de inquietud en Oak Island. Los reflectores gigantes alrededor del pozo de dinero comenzaron a apagarse lentamente, pero los monitores dentro de la sala de guerra todavía mostraban los escaneos finales en vivo de la resplandeciente cámara subterránea. Un profundo silencio se había extendido por todo el sitio de excavación, casi como si la propia isla estuviera escondiendo su mayor secreto. Rick Lagina miró en silencio hacia la zona de excavación, mientras Marty Lagina estaba unos pasos detrás de él observando los datos subterráneos. Después de 12 años de excavaciones ininterrumpidas, millones de dólares arriesgados en una apuesta peligrosa, túneles derrumbados, trampas de inundaciones mortales e innumerables excavaciones fallidas, el equipo finalmente había llegado a la cámara oculta de la que la gente solo había oído hablar en leyendas durante los últimos 230 años. Pero ahora, la pregunta más importante ya no era el tesoro en sí. La verdadera pregunta era: ¿quién construyó todo esto? ¿O hay un secreto escondido debajo de Oak Island que el mundo nunca estuvo realmente preparado para descubrir? Asegúrate de suscribirte
porque lo que vendrá después podría cambiar no solo la historia de Oak Island, sino también el misterio del tesoro más grande del mundo para siempre.